Quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen cicatrices? Quizás alguna operación que hayan tenido, que se hayan caído cuando eran chiquitos y se partieron la cabeza, veo varias manos, que se golpearon la cabeza con un counter o con una mesa. ¿Verdad? La gran mayoría de ustedes, exacto, porque fueron niños normales que tuvieron infancia. Yo no. Mi mamá dice que yo nunca fui una niña normal porque no tuve infancia en el sentido de que no hice maldades. Correcto. Déjeme corregir antes. De 0 a 4 años, 4 o 5 años, fui un total desastre. No quieran ustedes nunca, vayan a querer una niña, una hija, una nieta, como lo que yo fui de 0 a 5 años. Me cuenta mi mamá de que cuando nací, no dejaba dormir a ningún vecindario, ningún vecino. Mi papá se aprendió los himnarios, el himno del número 1 hasta el 505, era el antiguo. Bueno, mi papá, del primero hasta el último, mi papá se lo leía, me lo cantaba todas las noches a ver si yo me dormía y nada funcionaba. Después, cuando fui creciendo más en la edad de 1, 2, 3 años, era bien pícara, me escapaba de la casa. Si veía, por ejemplo, un vidrio que había, me empezaba a masticarlo. ¿Qué más? Una calabaza. Dice que había una vez en mi casa una calabaza bien pesada, de esas de las que se dan en los países de nosotros en el campo, que son así grandototas. Y yo la cargué, siendo de apenas 1 o 2 añitos. Era horrible. Pero después ya, parece con la escuela, yo creo que con la escuela cambié. Y ya fui una niña, era muy tranquila, tan tranquila, que no tengo ninguna cicatriz. Nunca me partí la cabeza. Aquí a veces que se parten cayéndose los niños, jamás. Un yeso nunca me pusieron, nada, nada, nada. Así que yo les puedo decir que realmente, físicamente, no tengo ninguna cicatriz. Pero, si en vez de la pregunta de que si tengo una cicatriz física, la pregunta es, ¿tienes una cicatriz emocional, espiritual? O la respuesta ahí sí cambiaría grandemente. Y estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una cicatriz. Y es acerca de una mujer con cicatrices que vengo a hablarle en esta mañana. Una mujer que era considerada por la sociedad como una mercancía dañada. Era alguien que realmente era una pecadora. Alguien con grandes cicatrices emocionales en su vida. Les hablo de María Magdalena. María Magdalena, la mujer que primeramente en la Biblia la encontramos, que se le hace mención que Jesús la sanó a ella, la liberó de 7 demonios que tenía. Luego la podemos ver que es la misma María, que es la hermana de Marta y Lázaro. Hay personas que estaba leyendo, hay personas que no están de acuerdo en ese punto de que María Magdalena no es la misma que María de Betania. Y mucha de la disyuntiva ahí nace de que no es de la misma ciudad. Betania es un lugar y Magdala es realmente el nombre que se le daba a las personas que vivían en la ciudad de Migda. Entonces, yo estaba un poco confundida al respecto y hubieron 2 cosas que me confirmaron. Y esto se lo estoy compartiendo a ustedes, pero ustedes después también pueden buscar, ¿verdad? Esto es parte también del sermón. Y es que cuando leo el capítulo 62 del Desahogo de la Gente, ahí Elena White nos explica, y en lo que yo entiendo, María Magdalena es la misma que María de Betania. No obstante eso, cuando tuve la oportunidad de ir aquí con los hermanos a Tierra Santa, le pregunté a la persona que estaba haciendo de guía, que es un judío, o sea, nació en Israel. Le pregunté qué él sabe al respecto. Dice que sí, que en efecto la tradición judía dice de que sí, María Magdalena es la misma que María de Betania. Así que esto lo digo de antesala. Y otra aclaración que quería hacer, que quería aprovechar. De lo que sí no tenemos ninguna evidencia es que si María Magdalena o María de Betania, si supusiéramos que son personas diferentes, ninguna de esas personas tiene que ver con la mujer que le iban a tirar piedras. Hollywood a veces nos
nos juega ahí una ficha y nos confunde, pero no, bíblicamente quizás sí, quizás no, eso no lo sabemos, pero bíblicamente en los recursos que tenemos no podemos concordar de que sean la misma persona. Pero de la persona que le vengo a hablar hoy, quería aclarar las dudas primeramente, sí tenemos estas fuentes que nos dicen que en realidad María de Betania y María Magdalena es la misma persona. Y como le estaba diciendo, una mujer grande con grandes cicatrices. Pero ella tuvo la dicha, la bendición de, como muchos de nosotros, encontrarnos con Jesús. Y Jesús la sanó, la liberó de los 7 demonios que tenía. No obstante eso, Jesús resucita a su hermano, Lázaro. ¡Qué gran bendición! Es un milagro que ella pudo ver con sus propios ojos y María no cabía en sí. María estaba grandemente agradecida y no sabía qué es lo que iba a hacer. Ella tenía que hacer algo para agradecer a Jesús por todo lo que había hecho con ella. Pero María Magdalena no es la única que estaba agradecida. Había otra persona que también él estaba muy agradecido. Se llamaba Simón. Simón el fariseo, Simón el leproso. Lo encontramos en la Biblia. Y Simón el leproso, como su nombre lo indica, era leproso. Y Jesús obró un milagro en él también y lo curó de su lepra. Entonces Simón, al estar agradecido a Jesús por lo que había hecho de sanarlo de su lepra, hace un gran festín. Simón era una persona que tenía recursos, así que se podía dar el lujo. Simón hace su festín, invita a la reciente celebridad que era Lázaro. Días antes, recientemente había sucedido la resurrección de Lázaro. Así que en la fiesta estaba Simón como el host, el anfitrión, estaba también Lázaro, estaba Jesús, que era la persona, el invitado de honor. También estaba Marta. Marta estaba, como siempre, ocupada, preparando las cosas para la fiesta. Pero, ¿dónde estaba María? María no era una persona muy agradable en ese lugar. Era considerada una pecadora. Pero María también quería demostrar su agradecimiento. Y aquí es donde yo encuentro el momento, el punto donde María tiene que hacer una decisión que iba a cambiar el resto de su vida. Hoy conocemos a María por muchas otras cosas, como por ejemplo de que derramó el vaso de alabastro, que limpió los pies de Jesús con sus propios cabellos. Pero antes de llegar a ese paso culminante de su vida, María tenía que tomar una decisión que iba a determinar su futuro. María tenía que decidir si se iba a enfrentar a su pasado, que estaba representado en la figura de Simón, o si no iba a enfrentar su pasado y se iba a quedar sin recibir de una gran bendición. En el espíritu de profecía leemos que Simón había sido el que había arrastrado al pecado a María. Ella había sido grandemente perjudicada por él. O sea, que Simón, el fariseo, o sea, que era un religioso, era el que había hecho caer, al que había arrastrado al pecado a María. Y María sabía eso. María sabía que cuando ella mirara a la cara a Simón, lo que le iba a venir a la mente era el pecado horroroso en el cual ella había caído. Entonces María se encuentra en esta situación que para mí es algo bien determinante en su vida. Ok, voy a la fiesta y enfrento mi pasado, enfrento verle cara a cara a Simón y de que él me diga algo delante de la gente, haga algo que me desvaloriza aún más todavía, o me quedo donde yo estoy. Pónganse a pensar, realmente ella no tenía obligación de ir a esa fiesta. Jesús siempre iba a Betania y se quedaba en casa de ella, ¿cierto? En otro momento ella lo hubiera podido hacer. Pero yo creo que, y esto sí me gusta pensarlo, no es nada que esté escrito, pero me pongo a pensar como mujer, como me pongo en el lugar de ella. Y ella
estoy bien segura que ella pensó, este es el momento decisivo de mi vida. Y tarde o temprano yo voy a tener que enfrentar mi pasado. Y es mejor que lo haga ahora antes que luego me arrepienta y no pueda recibir una gran bendición de Dios. María decidió ir a esa fiesta, enfrentarse con su pasado. Y este es el mensaje que de todo lo que voy a hablar en esta mañana, esto es lo más importante. Porque muchas veces Dios nos sana, Dios nos libera, Dios perdona nuestros pecados. Sin embargo, se queda esa cicatriz. Fíjense que digo cicatriz, no es una herida que está supurando, no, es una cicatriz. Simplemente algo que pasó, Dios te perdonó, pero ¿qué vas a hacer con esa cicatriz? ¿Te vas a quedar mirándolo? ¿Te vas a quedar culpándote quizás a ti mismo por lo que pasó? ¿O vas a aceptar el perdón de Dios? ¿Te vas a parar con determinación y decir, yo no voy a permitir que mi pasado determine mi futuro? Yo no sé cuál es el pasado que cada uno de ustedes tiene. No lo sé. Pero Dios lo sabe. Y cada uno de nosotros tiene una cicatriz, tiene algo en específico que sabemos que tenemos que enfrentar para entonces poder recibir la gran bendición de Dios, poder estar delante de la presencia de Jesús. Si María no hubiera decidido enfrentar ese pasado, no hubiera estado delante de la presencia de Jesús, no hubiera hecho todo lo que encontramos después en la Biblia que ella hizo. Y ese es el desafío que tenemos hoy tú y yo en esta mañana. ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestro pasado? Yo no sé tu cicatriz en formas de qué venga. Quizás tu cicatriz viene en forma de divorcio. Quizás tu cicatriz es por una decisión errónea del pasado. Quizás tu cicatriz es aquello que una vez te dijeron y se ha quedado ahí en tu vida y sí, ha curado, pero realmente es algo del pasado que tú mejor no quieres tocar. Es hora de enfrentar nuestros miedos, de enfrentar nuestro pasado y aceptar el futuro glorioso que Dios tiene preparado para nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses, esa fue la lectura bíblica, Filipenses 3, 13 y 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué promesa tan maravillosa! El mismo apóstol Pablo, el apóstol de las naciones, un hombre tan fuerte, tan determinado, alguien que pudo ver la presencia de Dios en su vida, él es el que nos está diciendo, yo no lo he logrado, hay muchas cosas que a mí me faltan por hacer, tengo muchas cosas que superar, pero una cosa hago, y este consejo te doy, yo olvido lo que queda atrás y prosigo hacia adelante. No hay manera que tú puedas caminar hacia adelante mirando hacia atrás. Háganlo y van a ver que se van a caer. Recuerdo cuando fuimos a Tierra Santa, que en el Muro de las Lamentaciones, los judíos tienen como costumbre, cuando están delante del muro, ellos tienen ahí su oración, si van a poner alguna lamentación lo ponen, pero cuando ellos van a salir, ellos no le dan la espalda al muro, sino que ellos, en respeto, para no darle la espalda al muro, ellos van de esta manera y van caminando hacia atrás. Y es una cosa que ustedes tienen que verlo, tienen que tener cuidado porque pueden chocar con usted. Entonces algunas más precavidas, ¿verdad? Lo que hacen es que van mirando así para atrás y siguen y van mirando para atrás, pero, o sea, sin darle la espalda al muro. Pero lo que me llama la atención de eso es que fue la primera vez así que yo pude ver en una gran multitud caminando de espaldas. Y realmente sí, chocaban. No hay manera de caminar para adelante si seguimos mirando para atrás. El pasado pasó. Bueno, malo o regular, pasó. No podemos hacer nada al respecto. Por más que nos lamentemos, por más que querramos volver el tiempo para atrás, no lo podemos hacer. Porque lo mejor que tiene el pasado es que ya
pasó. Y saben, el pasado no solamente, cuando yo me refiero acerca del pasado, no solamente pueden ser cosas malas como las que he estado diciendo, cicatrices de esa magnitud. También pueden ser cosas buenas. Quizás en el pasado nosotros tuvimos un éxito bien grande. Tuvimos quizás en el pasado una relación con Dios maravillosa. Y nos estamos quizás en este momento aferrando a ese pasado, a lo que pasó, a la experiencia que tuve, al éxito que tuve, y nos olvidamos del presente. Estamos amarrados a ese pasado que no nos deja proseguir hacia adelante. Así que cualquier que sea tu pasado, ya sea bueno, malo o regular, es hora de dejarlo atrás. Sigamos el consejo del apóstol Pablo y prosigamos hacia adelante. La historia continúa y dice que de repente María entra a la escena. Toma una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. María quería hacer esto bien sigilosamente. Ella no quería que nadie la viera. Recuerden lo que estábamos hablando, el pasado, todo lo que había pasado. María fue bien disimuladamente a donde estaba Jesús, se inclinó a sus pies, allí enjugó sus pies con sus cabellos y derramó el perfume de nardo puro. Ella quería hacerlo todo bien en silencio, discretamente, pero ese perfume la delató, porque el perfume inundó toda la habitación. Y qué bonito es que el aroma que uno despida sea un aroma agradable que inunde toda la habitación. ¿Cuál es el aroma que estamos despidiendo? Cuando alguien pasa por nuestro lado, ¿qué es lo que puede sentir de nosotros? O esta persona es una amargada, o esta persona, no, yo no quiero andar con esta persona porque cada vez que hablo con ella o con él es como que siempre contándome que si problemas y no, yo no quiero. ¿Cuál es el aroma que despedimos? Cuando llegamos al centro de trabajo y llegamos nosotros, ¿qué es lo que piensan las personas? ¡Ay, qué bueno, al fin llegó la alegría de este lugar! ¿O qué pensarán? ¡Oh, miren quién llegó! Ya empezó la queja, la frustración, la crítica. ¿Qué aroma es el que estamos despidiendo? Recuerdo la primera vez que olí el café. Nací allá en Cuba, como ustedes saben, y en mi casa no se tomaba café. Entonces, un día, una amistad de nosotros, ella es ucraniana. En Cuba ustedes saben que no hay muchas posibilidades. Así que esta hermana de la iglesia, ella ucraniana, nos llevó un café descafeinado. Entonces era la primera vez, para mí eso era algo como que, wow, ok, vamos a ver cómo es esto. Nunca, recuerden, era cubana, pero nunca había tomado café. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros sabemos que realmente el café no es la mejor opción en aspecto de salud. Pero la hermana ucraniana llevarnos el café descafeinado, nosotros enseguida en la familia, eso fue como que un experimento. Vamos a ver cómo esto es. Lo pusimos a presión, todo el proceso. Creo que en la casa ni teníamos cafetera, así que lo tuvimos que hacer de una manera bien rústica. Ahora no me acuerdo porque mi mamá y mis tías fue quien lo hicieron. Pero lo que sí me recuerdo es el olor. Un olor tan fragante, un olor que llenaba literalmente toda la casa. El café tiene esa peculiaridad. Cuando está en presión, suelta un aroma agradable. Sin embargo, si pones en agua así también a presión un huevo, ¿qué pasa? Se pone duro, ¿verdad? Y si pones una zanahoria así a hervir también a presión, se pone blandita. Entonces aquí yo veo tres diferencias. ¿Cómo es que tú quieres enfrentar la presión? Cuando viene un momento difícil en nuestras vidas, un momento de tribulación, algo ya sea por nuestra propia responsabilidad o algo que simplemente vino sin nosotros darnos cuenta. Cuando esa situación difícil viene, ¿cómo actuamos? ¿Despedimos un olor grato bajo la presión, así como el café? ¿O nos ponemos duro como el huevo? O quizás nos ponemos tan blandos y nos deprimimos tanto y estamos tan por el piso como una zanahoria. Me gusta
me gusta en mi mente poner estas tres figuras y decir, ok, yo voy a ser como el café. Porque cuando me pongan a mí en presión, por más difícil que sea la prueba, por más dura que sean las circunstancias, yo voy a despedir un aroma agradable que llene todo el cuarto, que cambie la atmósfera del lugar. Qué bonito es llegar a un lugar y decir, wow, qué bien, allí llegó, mire quién llegó. Ya, ahora ya, ok, no importa lo que esté pasando, estamos discutiendo aquí, pero ¿sabes qué? Esta persona yo sé que va a cambiar la atmósfera de este lugar. Y esto solamente se hace cuando tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Seguimos en la historia. Y dice, cuando el fariseo, que acordamos que es Simón, que recordemos otra vez, Simón, ¿quién era? El que la había hecho pecar a ella, ¿verdad? Que la había hecho caer. Cuando el fariseo vio esto, dijo para sí, si fuera profeta, refiriéndose a Jesús, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Qué ironía, ¿verdad? El Espíritu de Profecía nos dice, Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús. Era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías, pero no lo había aceptado como Salvador. Su carácter no había sido transformado, sus principios no habían cambiado. Estamos enfrentando aquí a un personaje que sabía de la Biblia, era religioso, reconocía a Jesús como maestro. O sea que él escuchaba a Jesús, lo que él decía y decía, sí, es verdad, yo lo considero a él mi maestro porque yo estoy de acuerdo en su teología. Sin embargo, su carácter no había sido transformado. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible poder estar ante la presencia de Jesús, estar escuchándolo, considerarlo a él como maestro y que mi carácter no sea transformado? ¿Será acaso que a veces estamos tan enfocados en aprendernos la Biblia de tapa a tapa y aprendemos teología y aprendemos doctrinas y aprendemos profecías y hacemos tantas cosas reconociendo a Jesús como maestro, pero realmente ninguna de esas cosas transforma nuestro carácter? Que nuestra meta no sea aprendernos toda la Biblia de tapa a tapa, lo cual sería magnífico, pero realmente nuestra meta debería ser lo poquito que aprendemos cada día, ese poquitico, aplicarlo a nuestras vidas. Y les aseguro que ese poquitico que apliquen va a hacer la diferencia. Estamos viviendo en un mundo donde realmente hay demasiada información. Lo mismo que yo lo estoy diciendo aquí ahora, estoy bien segura que quizás si buscan bastante en Google, en algún momento alguna otra persona lo haya dicho, o ustedes mismos van a sacar. Es una era de demasiada información, por donde quiera hay información. Entonces, como iglesia, nuestro llamado es proveer información. ¿Es eso lo que hace la diferencia de nosotros como iglesia? Proveer una información que puede encontrarse sin siquiera acceder a nosotros ninguna persona. Es nuestro llamado como iglesia a ser un hospital donde las personas vengan y sus caracteres sean transformados. Simón, el leproso, estaba juzgando a María después que la hizo pecar. Él estaba tan enfermo como ella lo estaba. Y a los dos, Jesús sanó. Sin embargo, Simón juzgaba a María simplemente porque su pecado era diferente del pecado de él. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa lo mismo? Si alguien nos dice, fulanito cometió adulterio, ¡wow! Qué horror, qué horror. Otra persona lo cogieron haciendo una mentira, algún negocio ilícito, ¡wow! ¡Qué horror!
y lo juzgamos y decimos, mira, es un pecador. ¿Qué diferencia hace eso a la mentira que nosotros podemos decir? Al falso testimonio que estamos diciendo cuando estamos compartiendo con un hermano algo simplemente para, como decimos, te digo esto para que ores, pero ¿sabes qué? Y ahí empezamos con todo un chisme. ¿Qué diferencia hay? Están los 10 mandamientos y tan culpable es una persona como la otra. Tan culpable es el chismoso como el asesino, como el adúltero. Es lo mismo, delante de los ojos de Dios es lo mismo. Lo único que cambia son las consecuencias. Es verdad, por un chisme que tú digas, las consecuencias, que la otra persona se entere y que, ok, adulterio ya hay más. Matas a una persona cuando comete asesinato, por supuesto, ahí hay hasta consecuencias legales. Pero es pecado. Todo eso es pecado delante de Dios de la misma manera. Es hora ya de que dejamos de juzgar a otras personas por el pecado que están cometiendo simplemente porque su pecado es diferente de nosotros. Nos espantamos cuando veo a una persona que es homosexual y hacemos y nos erizamos y decimos, no, lejos. No, eso es una pecadora, eso es un pecador. Yo no quiero nada que ver con esa persona. Te pregunto, ¿qué diferencia tiene esa persona contigo y conmigo? Que el pecado es diferente, solamente eso. Quiera Dios que cada día nos dé el discernimiento para que nos llene de su bondad, de su misericordia, de su compasión, de esa compasión que tanto necesita el mundo en estos momentos. De un amor que cuando las personas vengan a nosotros no lo dejemos tal como están, sino que cambien. En realidad cambia, porque el amor es el que cambia. El miedo hace cambios externos, el amor hace cambios eternos. Continúa la historia y dice, Jesús le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y yo me imagino la manera en que Jesús se lo dijo. Porque Jesús, qué dicha tan grande cuando podemos ver a Jesús cara a cara, ¿verdad? Porque Él trata a cada persona de una manera diferente. ¿Verdad que sí? Yo no soy madre, me falta muchísimo para hacerlo, pero yo me doy cuenta que los padres aman igual a los hijos, pero el trato no es igual. ¿Se han dado cuenta? Que en dependencia de la característica del hijo es el trato. Si el hijo quizás entiende, te lo digo una vez y ya, ahí se quedó, ¿verdad? Pero hay otros niños que no, otros niños que son más traviesos, quizás como yo cuando tenía 4 años, que me tenían que decir, te sientas ahí y de ahí no sales. ¿Por qué? Porque es el mismo amor, pero los padres tratan a los hijos de una manera diferente en dependencia de las características de cada persona. Y Dios nos trata a cada uno de nosotros de una manera diferente. Quizás lo que de una manera yo pude aprender, a otra persona le demora más tiempo. Quizás a una persona le dicen algo, Dios lo enseña, Dios lo disciplina una vez y le dice, por ahí no vayas, y ya esa persona no va más. Pero quizás con otra Dios sabe que tiene que tener un poquitico más de paciencia porque es más testarudo. Entonces me encanta la manera en que como puedo pensar de que Jesús le dijo esto a Simón. Dice que Jesús le dice, un acreedor tenía 2 deudores, Simón. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más es que él ama más. Y le dijo Jesús, rectamente has juzgado. En ese momento Jesús utilizó la misma táctica que hizo Natán con David. ¿Se recuerdan de esa historia? Natán no fue donde estaba David y le dijo, eres un pecador y estás cometiendo adulterio con Betsabé. No, Natán utilizó una historia en la cual el mismo David fue el que se dio su propia sentencia. Y de esta misma manera estaba actuando Jesús con Simón. Con estas pocas palabras que Jesús le dijo, le estaba dejando saber bien claro que el mayor deudor era él. Al final de todo,
él era tan pecador como María. Y a diferencia de María, él ahora estaba recriminándola a ella. Estaba considerándose superior a María. Y eso también es pecado. La historia continúa y dice, y los que estaban juntamente, capítulo estoy en Lucas 7, 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque ama mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego encontramos en Marcos y en Mateo que Jesús termina diciendo algo trascendente. Le dice a todas las personas que están ahí en esa fiesta, de cierto les digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Y tanto es así que hoy, de más de 1000 años después, estamos hablando de María Magdalena. Estamos hablando de lo que ella hizo en esa ocasión. Jesús le restauró su dignidad. Jesús sanó todas las heridas de María. Jesús exaltó en público el acto de amor de María. Y por eso le amamos tanto a Dios, ¿verdad que sí? Porque restaura, porque Él tiene poder para restaurarnos y para devolver todo lo que el enemigo ha quitado. El enemigo estaba tentando quitarle la dignidad a María, pero Jesús, de una manera magistral, delante de todo el mundo, la resaltó, la exaltó y la puso como ejemplo para muchas generaciones. Esta historia es maravillosa porque no termina ahí. María Magdalena, más adelante, Jesús es crucificado. Se nos cuenta que María Magdalena está ahí en todo momento. Fue la última en irse del momento de la crucifixión. Y fue la primera en entrar a la tumba vacía. Y quiero terminar compartiendo esto que para mí es excepcional. Dice, estoy en Juan 20, 11. Es el domingo, recuerden, Jesús ya había resucitado, pero los discípulos no lo sabían. María no lo sabía. María había escuchado a Jesús que dijo que iba a resucitar el tercer día, pero ella no lo había. Estaba igual que el resto de los discípulos. Ella simplemente iba a ir al sepulcro a ver si lo podía atender y ver las cuestiones que se hacen procedentes a cuando una persona era crucificada y era puesta en la tumba. Ella iba a hacer simplemente lo que se iba a hacer con cualquier otra persona. Ella no, realmente en su mente, ella no estaba consciente, no había creído realmente de que Jesús iba a resucitar. Entonces ella estaba realmente desanimada. Ella estaba llorando. Había muerto su maestro, su amigo, el que le había dado la dignidad. Pónganse a pensar en el lugar de María. Ella diría, ok, ¿y ahora quién me defiende a mí? Si Él era el único que me devolvió la dignidad, que me hizo de verdad sentir una persona próspera, una persona de verdad en la sociedad. ¿Ahora qué va a hacer de mi vida? María estaba bien triste. Y dice en Juan 20:11, María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo,
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero ella no lo reconocía. En todo lo que ella está hablando ahora, ustedes se pueden dar cuenta que realmente ella no creía que Jesús estaba resucitado. Ella estaba profundamente triste por lo que estaba pasando, estaba llorando por lo que estaba pasando, pero no se daba cuenta que al lado suyo tenía a Jesús. Y escuchen el diálogo que ella tiene con Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso Jesús no sabía por qué ella estaba llorando? Claro que lo sabía. Entonces, ¿por qué le pregunta? ¿Por qué lloras? ¿No es acaso eso lo que hacemos cuando alguien que queremos hace algo o pasa algo y vemos a un ser querido llorando y le decimos: ¿por qué lloras? ¿No le decimos así? Y esto es lo lindo de Jesús. Jesús entiende la naturaleza humana. Jesús sabía de que María no había tenido la fe suficiente para creer que él iba a resucitar. Pero en su misericordia, él sabía el momento por el cual ella estaba pasando. Sabía que estaba bien triste, que estaba pasando por un momento de agonía. Y él tiene compasión de ella. Le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Entonces María pensaba que era un trabajador más del huerto y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. María pensaba que a él lo habían sacado de esa tumba, quizás porque era una tumba muy ostentosa y se lo habían llevado para otro lugar. Y María estaba dispuesta a buscarle un lugar al cuerpo de Jesús. Ella dice esto en su mayor sinceridad. Al final de todo, ella tenía una tumba vacía que le pertenecía a su familia. La de su hermano, ¿recuerdan? Lázaro. Jesús le dijo: María. Y volviéndose a ella le dijo: Raboni, Raboni. Ustedes saben, ¿se imaginan la manera en que le dijo María? ¿Cómo salió de su boca esa palabra María? Que al momento María dijo: esa voz me es familiar, esa es la voz de mi maestro. Qué momento tan lindo para María. Poder escuchar que el creador del universo, el que tenía poder para sacar demonios, para curar enfermos, el todopoderoso del universo, la estaba llamando a ella por nombre: María. Hoy Jesús nos llama por nombre. Él conoce cada uno de nuestros nombres. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras luchas. Esas cosas que nadie conoce. Solamente nosotros conocemos esas luchas en las cuales tenemos cada día. Pero Jesús los conoce. Él te conoce por nombre. Después de esto, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Se dan cuenta? María Magdalena es la primera persona en dar las buenas nuevas de la resurrección de Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! Y Jesús se lo concede a ella. ¿Se dan cuenta lo especial que era María Magdalena? A pesar de el pecado en el cual ella había caído. Sí que es cierto que Simón también había tenido culpa porque le había arrastrado el pecado, pero ella había caído de pecado. A pesar del pecado en el cual ella había caído, a pesar de su debilidad humana, a pesar de los errores de su pasado, ella fue escogida, seleccionada por Dios para esta gran misión de ser la primera persona en proclamarle al mundo acerca de la resurrección de Cristo. ¡Qué bendición! Jesús te llama hoy por nombre. Él te conoce.
Él está contigo en el dolor, en los días nublados, en los días en los cuales, aunque salga el sol, para ti está lloviendo, es nublado. Tienes una agonía que piensas que estás llegando al final del túnel. Él está contigo en ese dolor, pero Él no quiere dejarte ahí. Cristo quiere tener una relación personal contigo. Él quiere transformar su carácter. Lo que hizo con María Magdalena en el antaño, lo puede hacer contigo y conmigo hoy. Pero tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar la decisión de dejar al pasado todo aquello que nos está obstaculizando estar delante de la presencia de Dios. Caer a los pies de Jesús y decir, Señor, aquí estoy. Soy un pecador, no merezco tu gracia. Señor, tú sabes toda mi vida, pero Señor, mi pasado está atrás. Y yo hoy me proyecto hacia adelante y estoy a tus pies porque sé que tú tienes un plan para mí. Esa es mi oración cada día. Quiera Dios que podamos hacer nuestra esta historia, que nos podamos identificar con María Magdalena y sinceramente cada día enterrar el pasado atrás y proyectarnos hacia el futuro, hacer de nuestro futuro un futuro brillante, un futuro que solamente Dios es el que tiene pensado y planeado específicamente para cada uno de nosotros. No me quiero ir sin antes leerles algo que escribí hace 4 años atrás y se los leo hoy a ustedes. Fue una nota que hice de un versículo bíblico, Zacarías 10:12. Se los voy a dejar de tarea para que lo lean después. Zacarías 10:12. Y yo encontré ese versículo en la Biblia hace 4 años atrás. Y entonces escribí en el Bible App, que se los recomiendo a todos, tienen esta opción de poder escribir una nota en base a un versículo. Y hace 4 años atrás yo leí lo siguiente. Escribí lo siguiente y lo leí esta semana otra vez. Y le puse de título a la nota, de tripas, corazón. ¿Han escuchado esa frase? De tripas, corazón. Muchas veces escuché la frase y hasta la repetía. Tienes que hacer de tripas, corazón. Con esto básicamente se está diciendo, tienes que ser fuerte y hacer lo que es mejor hacer, no lo que tu corazón te dice que hagas. Y eso es fácil de aconsejar cuando el que lo tiene que aplicar es otra persona. Pero cuando el consejo es para uno, las cosas se tornan diferentes. No comprendemos cómo podemos hacer esto. Si alguien nos hiere, lo que nuestro corazón carnal desea es responder ofensivamente a esa actitud. Pero eso no es lo que Dios le agrada. Dios nos dice, no importa cuál sea la circunstancia, yo te daré fortaleza para que enfrentes esa situación y vencerás el mal con el bien. Entonces sucede lo inesperado. De tu interior salen fuerzas que no conocías. El Espíritu Santo te arma con poder de lo alto y comienzas a caminar con tu mirada en alto, listo para enfrentar al enemigo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que hacer de tripas corazón en algún momento, pero si no la has tocado, qué bueno. Pero es posible que le toque en algún momento. Y quiero que recuerden esta frase, por muy así simple que parezca, de tripas corazón. Y cuando ustedes recuerden cuando escuchen esa frase, recuerden de esta muchachita que una vez le dijo, ¿sabes qué? Todo va a pasar. Mira, no importa lo negro que sea tu circunstancia en estos momentos, va a pasar. Mira tu situación en perspectiva, porque va a pasar. Va a ser parte de un pasado que no va a importar nunca más y que Dios va a utilizar los escombros de ese pasado para construir un futuro precioso en su nombre. En estos momentos vamos a cantar un canto que me gusta mucho la letra. Y habla acerca del momento en que vamos a ver a Jesús cara a cara, que le vamos a conocer así,